Nosotros somos el equipo 3. Estamos conformados por Jorge David Caballero Hernández, Luis Carlos Muñoz Rivera, Fernanda Tapia Barajas, Donovan José Ramírez Escalona y Fernanda La Hernández. Les presento. La sensopercepción o percepción sensorial es un proceso a través del cual capturamos estímulos de nuestro entorno para que puedan ser procesados e interpretados a nivel cerebral. La sensopercepción, tal y como indica su nombre, consta de dos partes, la sensación y la percepción. Por su parte, el proceso de percepción se desarrolla en tres fases. La primera se recibe información sensorial. La segunda hay un proceso de discriminación y selección de los datos sensoriales que acceden a nuestra conciencia. Y el tercero son las áreas encargadas del procesamiento sensorial que ocupan de interpretar y procesar en base a conocimientos adquiridos y experiencias previas. Los datos sensoriales aunando la información recibida con la previamente adquirida información y generando una experiencia perceptiva consciente. La percepción se divide en otras cinco fases más, la cual es la percepción visual, la gustativa, la percepción olfativa, la táctil y la auditiva. La percepción visual es la interpretación que hace nuestro cerebro de las imágenes que captan nuestros ojos. Nuestros ojos, al captar las imágenes que, bueno, básicamente son fotones de luz, toda esa información viaja a la parte frontal de nuestro cerebro. Esta la analiza y nos informa acerca de lo que está en nuestro frente, en nuestro entorno. Por decir, ejemplo de esta percepción visual podría ser cuando ves, por decir, una hamburguesa, se te antoja, unos tacos, y tú mismo analizas, ¿tengo hambre? O, o, o ya estoy lleno, o si realmente necesitas esa comida. Al igual, por decir, si ves vas caminando por la noche y ves a gente sospechosa y así, pues obviamente tú actúas con miedo y piensas, a lo mejor estas personas me hacen algo, ¿sí? O igual cuando ves a alguien que te gusta o así, pues sientes estas mariposas en el corazón, mariposas en el estómago, sientes el corazón, te sientes súper caliente y así. El segundo método de percepción sería el táctil, que es uno de los sentidos más importantes del organismo, ya que es uno de los primeros que se desarrolla en el ser humano. Y con el tacto, pues discriminamos tipos de sensaciones como el frío, calor, dolor y contacto. La percepción táctil es la capacidad que nos permite recibir sensaciones del medio a través de las interacciones nerviosas que se encuentran ubicadas en la piel. En la percepción táctil podemos encontrar dos tipos de aspectos básicos, que sería la discriminación táctil y el reconocimiento táctil, que esto hace que reconocer los conceptos como rugosos, lisos, la humedad, lo áspero, lo suave, y la asociación del tacto de objetos, que esto recuerda, pues básicamente lo que ya sabemos, bueno, a lo que se sienten las cosas. Bueno, soy Fernanda Tapia Barajas, les voy a explicar lo que es la percepción olfativa. La nariz tiene la función de analizar olores. Desde que nacemos se adquiere este sentido junto con el gusto y el tacto. La agudeza olfativa disminuye con el despertar de otras facultades de aprendizaje, en especial de la memoria. Pero el sentido olfativo es el más esencial de nosotros. Es 10.000 veces más desarrollado que el del gusto. Es una fuente de equilibrio energético, psíquico, emocional y sexual. Esto al ser el sentido más esencial, ya que este afecta gran parte de nuestro cuerpo, se crearon las aromaterapias, principalmente para la relajación. Sus beneficios son la alegría, la sensibilidad, la felicidad y la autoconfianza. El sentido olfativo determina cómo nos sentimos. Cuando una persona, por ejemplo, llega a algún lugar, lo primero que hace es olerlo, porque así ya determina una idea de cómo puede ser, en dónde va a vivir, en dónde va a quedarse algún tiempo.
Ya se está creando una idea de cómo puede estar el lugar en donde él puede sentir esas principales emociones, que es la relajación y la alegría. Después nos vamos con la mucosa olfatoria. La mucosa olfatoria también tiene terminaciones nerviosas que intervienen en las sensaciones de dolor o producen una sustancia como el amoníaco. Las neuronas sensoriales son una de las más principales en el olfato. Este está dividido en dos, el polo apical y el polo basal. En el polo apical, los cilios penetran una capa mucosa, en donde las moléculas olorosas estimulan los cilios. Y luego está el polo basal, que supone que es en el bulbo olfatorio, las células esenciales harán una sinapsis con neuronas que llevarán información olfativa hasta el cártex. El sentido gustativo es la capacidad de detectar sustancias a través de los receptores gustativos. Estos se encuentran en la parte de la lengua de la boca y son ayudados de parte de la saliva, que proporciona una humedad para que estos funcionen en su correctivo, o sea, que funcionen bien. Estos funcionan no solo detectando sabores de comida, dulces u otras sustancias, sino también detectan su rugosidad, si tienen otro tipo de textura. El sentido gustativo es uno de los 5 sentidos más importantes, ya que esto incumbe en nuestra alimentación y nos ayuda ahora sí a saber si algo es bueno para ingerir o malo para nuestro sistema. En el sistema gustativo, en un adulto existen alrededor de 10,000 corpúculos, que son estos como pelos miniatura que ayudan a detectar el sabor de la comida u otro objeto. Son un conjunto de células entre las cuales se encuentran las células gustativas que disponen de los cilios, que entran en contacto con las sustancias disueltas en la boca mediante de la ayuda de la saliva. La percepción auditiva es la representación mental del entorno sonoro inmediato. Se lleva a cabo en el cerebro y de ella deriva la interpretación y la comprensión de nuestras sensaciones auditivas. El sistema auditivo se percibe de dos formas. La conexión aérea, que es el sonido percibido por el ICAE y el mecanismo del oído medio. La ósea es la transmisión directa de las ondas sonoras a la cóclea a través del cráneo. Para llevar a cabo la percepción auditiva, nuestro cerebro debe analizar las propiedades y características del sonido. La intensidad se refiere a si el volumen es alto o bajo. El tono hace referencia a si el sonido es más agudo o grave. El timbre nos permite distinguir y reconocer voces, instrumentos o sonidos. Suele identificarse como el color del sonido, o así es como lo conocen algunas personas. La duración es el tiempo que se mantiene la vibración de un sonido. Sentido kinestésico. El sentido kinestésico está relacionado con la sensopercepción del movimiento y del tacto, ya que este se encarga de informarle al cerebro los movimientos que vamos a realizar, además que proporciona o nos da conciencia de lo que vamos a hacer. Y también esto lo utilizamos para calcular los movimientos que vamos a hacer y no llegar a tropezarnos o chocar con cosas. Esto está basado en neuronas receptoras de los músculos y articulaciones que básicamente trabajan sobre el principio mecánico de distorsión. Em, el sentido kinestésico también es aquel por el cual nos orientamos y recibimos información sobre todo lo que pasa alrededor y de los músculos. Este, Según Aguirre H., el término kinestésico designa las sensaciones de movimiento provocadas al estimular los músculos, tendones y articulaciones. El sentido interoceptivo
Es aquel sentido que permite sentir estas sensaciones en nuestro propio cuerpo, ya sea el cansancio, hambre, etcétera. Este sentido, según Casanova, está conformado con unos tipos de células especializadas que se ubican en toda parte de nuestro cuerpo. Estas células lo que hacen es recopilar información y la mandan a la parte del cerebro llamada ínsula. Esa parte del cerebro usa la información que que le mandaron las células para si el cuerpo, para saber si el cuerpo está siendo dañado, tiene hambre, tiene frialdad, calor, ira, está quemado, etc. Unos claros ejemplos es por decir, cuando sientes sequedad en la boca, pues claramente es porque tienes sed, o otra cosa más. Cuando te tienes cansado, asimilas poca información, pues obviamente quieres cerrar los ojos, es porque tienes sueño. Y cuando sientas mariposas en el estómago, este, lo más probable es que sea porque ves a alguien que te gusta, que te hace. El sentido propioceptivo, se podría decir que junta todos nuestros 5 sentidos en uno solo y nos ayuda a saber lo que nos ayuda a saber lo que nos rodea, la hora, el ambiente que nos rodea y todo eso. Gracias a podemos saber la posición de nuestras articulaciones sin necesidad de mirarlas y nos permite sincronizar y ajustar la velocidad de los movimientos. Esto quiere decir que la información del organismo, de la disposición es la capacidad de sentir la posición relativa de las partes corporales, ya sean las articulaciones, nuestros ligamentos o nuestros huesos u otra parte de nuestro cuerpo sin necesidad de verla o sentirla. Y estas reacciones serían en automático y en el desarrollo del esquema corporal y la relación del espacio. Esto manda una señal al cerebro que le indica lo que está pasando a nuestro alrededor. Cuando el sistema propioceptivo funciona correctamente, ajustamos nuestra postura automáticamente sin necesidad de pensar en ello. Podemos agarrar un lápiz o lo que sea con una fuerza exacta sin necesidad de pensar en qué fuerza debemos de implementar. El sistema propioceptivo, en conclusión, es muy importante para el ser humano, ya que incluye todo nuestro sistema nervioso, nuestro sistema motor, nuestro sistema óseo y nuestro sistema muscular. Y nos ayuda a varias destrezas físicas, ya sea la vista, el olfato, el tacto, la fuerza, nuestra rapidez o nuestra agilidad. Y eso nos ayuda como seres humanos a implementar varias actividades de nuestra vida diaria. Ahora vamos a hablar sobre los estímulos externos e internos. ¿Qué es un estímulo? Un estímulo es una señal interna o externa que se basa en una reacción en el organismo. Especializados en percibir ciertas sensaciones o informaciones que se producen a través de los medios sensitivos. Los principales productores de sensaciones son la visual, la olfativa, la táctil, la auditiva, la gustativa, la térmica o sensativa, dolorosa, entre otros. Ahora vamos a hablar sobre los estímulos externos. Los estímulos externos producen sensaciones a través de objetos, personas o apariencias del exterior. Pueden tratarse de cambios químicos, físicos, mecánicos o de otra índole que pueden llamar los receptores y desencadenar en ellos una respuesta. Los estímulos, entre ellos pueden estar el frío, el calor, oler algo, saborear algo, percibir algún sonido, tocar algo, entre otros. Los estímulos internos son aquellos que provienen del mismo organismo. El estímulo es una sensación que provoca una acción. El organismo crea diferentes estímulos para lograr un equilibrio y cuidarlos. A veces obtenemos enfermedades como un proceso de estímulo interno para el descanso del cuerpo. Entre ellos pueden ser dolores en el estómago para realizar una actividad fisiológica, sensaciones de sueño, dolores musculares, sensación de sed o de hambre,
activación de adrenalina o deseo sexual. Las ilusiones pueden ser explicadas desde el nivel físico, otras cuya explicación es de carácter neurofisiológico, ya que son causadas por fallos en el soporte neuronal, aunque también hay ilusiones cuya causa radica en la interpretación del estímulo por parte del observador. Los tipos de ilusiones son las auditivas, las táctiles, las gustativas y las olfativas. Las auditivas, la ilusión auditiva, en pocas palabras, resalta áreas donde el oído humano y el cerebro, siendo orgánicos, improvisan cosas y llenan vacíos, de manera opuesta a un receptor de audio electrónico. Por ejemplo, un ejemplo de ilusión auditiva sería la nota Shepard Reset Glissando, que es una nota musical que va en tono aumentativo en torno eternamente, o eso es lo que nos hace pensar. Otro sería la ilusión del discurso de la canción. Esta es una ilusión de cuando se oye una oración breve. Es un fragmento corto que te la dicen varias veces. A la séptima o octava vez, al escucharla otra vez, la escuchas como si la estuvieran cantando. La oración es exactamente la misma. Lo que cambia es cómo tu cerebro procesa el sonido. Una ilusión táctil es una ilusión que afecta el sentido del tacto, como tal lo dice. Aunque un ejemplo sería la ilusión cutánea del conejo, que es dar pequeños golpes en una parte del cuerpo y tu cuerpo sentirá que están tocando varias partes del cuerpo o que la están como tal atravesando. Las ilusiones gustativas y olfativas son unas de las más comunes en la comida. Por ejemplo, la capsina es el compuesto químico que produce la sensación del picor. Entonces, los chiles, al comer un chile, nuestras papilas gustativas se activan y mandan al cerebro una serie de reacciones que hace que nuestro cuerpo produzca una reacción, o al comer una menta. Esta contiene mentol y al estar envuelta en la lengua activa papilas gustativas. Entonces, esto quiere decir que realmente nuestro cerebro detecta calor detecta frío o calor a través de las papilas gustativas. Las alucinaciones se definen como una percepción sensorial que tiene el convincente sentido de la realidad de una percepción real, que ocurre sin una estimulación externa del órgano sensorial aplicado. Las alucinaciones más frecuentes es escuchar voces. Estas pueden ser buenas o malas. Los tipos de alucinación, dependiendo de la modalidad sensorial, son las alucinaciones visuales, que son unas de las más comunes. Ocurren cuando una persona ve cosas que no están realmente pasando. Por ejemplo, ver a un individuo que no existe. Las auditivas son alucinaciones de voces emitidas por una tercera persona y que tienen un significado, pero también pueden ser palabras sueltas o sonidos, que palabras sueltas se refiere como a gritos que tú escuchas, pero que realmente no son reales. Las gustativas son, como mencionábamos, la persona percibe sabores que detecta la lengua, que son reales o que mandan una reacción al cerebro. Las olfativas incluyen aquellas alucinaciones de tipo oloroso, suelen presentarse con el consumo de drogas o generalmente son olores desagradables. Las somáticas incluyen sensaciones del cuerpo que la persona sufre, que siente que son reales. Las táctiles también se conocen como alucinaciones hápticas, que incluyen aquellas que tienen que ver con el sentido del tacto. Se puede diferenciar entre térmicas o hídricas, que son, por ejemplo, cuando una persona siente que tiene agua en los pulmones. Las kinestésicas son las alucinaciones que están relacionadas con el movimiento de nuestro cuerpo. Estas son frecuentes en pacientes que tienen Parkinson o que consumen sustancias tóxicas. Dependiendo, las alucinaciones funcionales
se presentan cuando un estímulo desencadena otro en la misma modalidad. Por ejemplo, cuando alguien escucha el ruido del tráfico real y percibe el sonido de un telediario o algo parecido. Las reflejas es similar a las alucinaciones funcionales, porque la persona tiene una alucinación en presencia de otro estímulo, pero este estímulo no pertenece a la misma modalidad sensorial. Las negativas son cuando, es todo lo contrario a una autoscopia. En la autoscopia, la persona se ve desde afuera como si fuese un espejo. En la autoscopia negativa, la persona percibe algo que en realidad no existe. Las pseudoalucinaciones son aquellas en las que la persona tiene una conciencia de que las alucinaciones que experimenta son reales, pero que no las puede dejar de percibir. Las hipnagógicas se trata de un tipo de alucinación que se da también en personas sin ningún tipo de alteración neurológica en la transmisión de la vigilia y el sueño. Pueden ser auditivas, visuales o táctiles. En conclusión, la sensopercepción nos ayuda a saber acerca de nuestro entorno y esto es posible gracias a nuestros sentidos. Esperamos que les haya servido la información y que tengan un bonito día.